Bienvenidos a Electrotecnia. La última sesión nos quedamos trabajando en lo que ya eran circuitos paralelos de condensadores. Ya vimos las propiedades, que eran tres. En este caso la primera nos decía que la tensión en los extremos del circuito es igual a la tensión que se encuentra en cada condensador. Pues ya sabemos que esta propiedad hace referencia al voltaje en paralelo. Eso ya lo hablamos, que el voltaje en paralelo es el mismo. La segunda hace referencia a que cada condensador adquiere una carga según su capacidad. Y esta era la más importante de todas. Recuerde, cada carga en el paralelo va a ser distinta o puede ser distinta. No necesariamente se va a dar lo del serie, que ahí nos decía de que las cargas en la serie es la misma para todo el circuito. Eso dejarlo claro. No es lo mismo ya como lo que vimos en lo que es circuito serie. En este caso nos indica de que en el paralelo bien puede darse de que cada una de los condensadores se cargue de distinta forma. Luego también nos decía que la capacidad total es igual a qué cosa, en este caso la suma de cada una de las capacidades. Y aquí hablábamos de que esto se parece a lo que es resistencias en circuito serie. Entonces ya vimos de que el paralelo o los condensadores en paralelo y en serie se resuelven de forma inversa a los resistores. Pasando, vimos también ya los cuatro problemas de los cuales trabajamos los dos primeros, donde simplemente hacía referencia a lo que es sacar o calcular el paralelo de cada uno de estos dos circuitos. Problema número 3, que me dice lo siguiente. Dos condensadores de 10 y 5 microfaradios respectivamente se conectan en paralelo a una tensión de 150 voltios. Me pide calcular primero la capacidad total, luego la carga total y luego la carga de cada uno de los condensadores. Entonces para eso pasamos a nuestra hoja de trabajo y en este caso nos dice que tenemos dos condensadores de 10 y 5 microfaradios, están en paralelo. Entonces empiezo haciendo el gráfico como tal. Me dice que tengo dos condensadores, uno de 10 microfaradios y otro de 5 microfaradios y se conectan en paralelo. En este caso dibujamos acá nuestro paralelo y adicionalmente se conecta a una tensión de 150 voltios. Por ende vamos a conectar aquí abajo una fuente de 150 voltios a nuestro paralelo. Y ahí tenemos nuestro ejercicio dibujado, ahora sí presentado. Nos pide primero hallar la capacidad total. Para hallar la capacidad total, ¿qué teníamos que hacer? Simplemente tenemos que concentrarnos en que estos dos condensadores en paralelo se van a convertir en un solo condensador total. Esa es la finalidad de esta primera parte. Entonces tenemos las dos capacidades y queremos llevarlo a una sola. ¿Y cómo era la fórmula? Según la fórmula nos decía que para el paralelo de dos condensadores la capacidad total es igual a C1 más C2. Esa era la fórmula que nos presentaba la diapositiva. Resolviendo nos quedaría entonces que tenemos los 10 microfaradios más los 5 microfaradios. En este caso podemos operar de forma directa porque los dos elementos están en microfaradios. Eso también ya lo hemos venido analizando. ¿Cuánto será entonces nuestra capacidad total en este primer circuito? Perfecto, tenemos entonces como capacidad total 15 microfaradios y hemos encontrado, observen lo que va a ocurrir, hemos encontrado nuestra capacidad total que se conecta a una fuente de 150 voltios. Eso es lo que hemos hallado. Aquí tenemos 15 microfaradios y tenemos nuestra fuente de 150 voltios. Ahora, ¿qué podemos seguir calculando? En este caso, si ya tengo, observe, capacidad C, voltaje V, podemos hallar la carga Q total. ¿Y cómo era la fórmula que relacionaba estas tres unidades? Si recordamos, voy a escribirlo en otro color, teníamos que la capacidad C era igual a la carga dividido para el voltaje. Ya tengo capacidad C, tengo voltaje V, pero no tengo carga. Despejamos de esta fórmula. Recuerde, el voltaje está dividiendo, lo paso arriba a multiplicar. Y me queda que carga es igual al voltaje por la capacidad. Sin olvidar que tenemos voltaje en voltios y capacidad en faradios. Por ende, la carga, ¿a qué será igual? Pues tenemos los 150 voltios que multiplica a los 15 microfaradios, pero mucho cuidado, no colocamos solo 15, recuerde que hay que colocarlo en faradios, por ende sería 15 por 10 a la menos ¿cuánto?
Efectivamente, tenemos aquí 10 a la menos 6, porque estamos transformando, no se olvide, de microfaradios a faradios. Y aquí teníamos por 10 a la menos 6. Ahora sí, ¿cuánto será la carga Q en este circuito? Pero no se olvide, esta es la carga total. Sería 150 voltios por 15 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto será esa carga? Y no se olvide, la carga la vamos a hallar, en este caso en coulombios. Voy a poner las unidades ahí, coulombios. ¿Cuánto será entonces la carga Q total de este circuito? Tenemos que como carga total 2.25 por 10 a la menos 3 coulombios. Ahora, como está a la menos 3, yo podría tranquilamente decir que esto es igual a 2.25 milicoulombios, porque tenemos 10 a la menos 3. Pero por ahora vamos a quedarnos con la idea de 2.25 por 10 a la menos 3 coulombios, para trabajar en coulombios. Ahora sí, voy a dividir por acá un poco la pantalla, de esta forma. Y ya tenemos, observe, la carga total, la capacidad total y el voltaje de la fuente. Ahora, no hay que olvidarse, ojo, que esta capacidad total vino ¿de dónde? Vino de un paralelo. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este momento? Hallar la carga Q1 y hallar la carga Q2 en cada uno de los condensadores. Y para eso, ojo con lo que va a pasar, voy a utilizar la misma formulación que hallamos para la carga total. Vámonos a la carga Q1. Observe, la carga Q1 va a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje multiplicado por la capacidad 1. Y pregunto, ¿por qué coloco solo voltaje y no digo voltaje 1? ¿Cuál sería ese voltaje que voy a emplear? Son 150 voltios y aquí solo coloco un voltaje porque recuerde que esto está en conexión, ¿qué cosa? Paralela, está aquí arriba. Y no se olvide que el voltaje en el paralelo es el mismo. Por eso es que yo coloco un solo voltaje. Y ahora sí, puedo decir que la carga Q1 va a ser igual a los mismos 150 voltios por la capacidad 1. Pero no se olvide, en faradios. Por ende, aquí yo lo colocaría 10 por 10 a la menos 6, porque son 10 microfaradios transformados a faradios. ¿Cuánto será nuestra carga Q1? De inmediato voy armando la formulación para la carga Q2 mientras usted va calculando. En este caso, la carga Q2 va a ser igual al mismo voltaje, porque es un paralelo, multiplicado por la capacidad 2. La carga Q2 va a ser igual a los 150 voltios por la capacidad 2, que son 5 microfaradios. Nuevamente, no solo coloco el 5, recuerde, todo transformado en faradios. 5 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto será la carga Q1 y cuánto será la carga Q2? Me dicen que la carga Q1 es igual a 1.5 por 10 a la menos 3 coulombios. Me dicen que la carga Q2 es igual a 0.75 por 10 a la menos 3 coulombios. Y aquí algo importante. Hay otra propiedad, otra fórmula que estaba en las propiedades que me decía que la carga total era igual a la suma de todas las cargas. Y eso lo podemos comprobar ahora. Sumemos la carga Q1 más la carga Q2, a ver si efectivamente sale nuestra carga total. Carga Q1, 1.5 por 10 a la menos 3, más 0,75 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da nuestra carga total sumando las cargas que hemos hallado? Confirmemos si esta carga total efectivamente es lo mismo que lo calculado en la carga total anterior. ¿Cuánto tenemos en nuestra carga total? Efectivamente, coincide que tenemos 2.25 por 10 a la menos 3. Y en este caso hemos hallado cada uno de los datos que nos pide el ejercicio. Primero, capacidad total. La capacidad total eran 15 microfaradios. La carga total era 2.25
por 10 a la menos 3 coulombios. Y la carga en cada condensador, eso está del lado derecho. Tenemos para Q1 1.5 por 10 a la menos 3 coulombios. Para Q2 tenemos 0,75 por 10 a la menos 3 coulombios. Y confirmamos que la suma de estas dos cargas en paralelo efectivamente nos da la carga total del sistema. Hemos resuelto el problema número 3. Vamos a pasar al problema número 4, que nos habla asimismo de dos condensadores y conectados a una fuente de 100 voltios. Por ahora vamos a resolver en la parte A. Eso lo vamos a hacer aquí mismo en la diapositiva. Están en paralelo los dos condensadores de 20 microfaradios y 4 microfaradios. Están en paralelos. Me pide hallar la capacidad total. Obviamente aquí hay una fuente, ¿no? Por ahora no voy a tomar en consideración la fuente. Me pide hallar el condensador total que se va a conectar a esta fuente de 100 voltios. Entonces, vamos a proceder a calcular nuestra capacidad total. Si recordamos, la formulación me decía que la capacidad total en el paralelo, ¿a qué era igual? Pues era igual a la capacidad 1 más la capacidad 2. En este caso, 20 microfaradios más 4 microfaradios. ¿Cuánto será la capacidad total en este sistema, en este circuito? Tenemos como capacidad total 24 microfaradios. Luego nos pide la carga de cada condensador, pero importante, para hallar la carga de cada condensador, yo primero podría hallar también la carga total. Eso sí lo podemos hacer. Recordemos la fórmula. Voy a ponerla por acá arriba. Me decía que la capacidad es igual a carga sobre voltaje. De aquí despejo carga, voltaje pasa a multiplicar y digo que la carga total es igual al voltaje por la capacidad total. En este caso, la carga total, no se olvide, esto es la resolución del problema número 4. Cuidado, se confunde. La carga total va a ser igual al voltaje, que son los 100 voltios, por la capacidad total, pero en faradios. Tendría entonces 24 por 10 a la menos 6. No se olvide, capacidad total en faradios, voltaje en voltios. ¿Cuánto será nuestra carga total? Perfecto, me pasan el dato, me dicen 2.4 por 10 a la menos 3 coulombios. Recuerde, estamos en coulombios. Entonces tenemos ya la carga total. ¿Por qué saco la carga total? Porque luego puedo confirmar que carga total va a ser igual a carga 1 más carga 2. Esto me sirve para confirmar el resultado. Entonces, siguiente paso. Como aquí tengo 100 voltios, voy a tener que usar la misma fórmula en cada uno de los condensadores. Y dejo planteada la fórmula para que usted lo pueda trabajar en casa. Carga 1 va a ser igual al voltaje por la capacidad 1. Carga 2 va a ser igual al voltaje por la capacidad 2. Una vez que hemos hallado cada una de estas cargas, Q1 y Q2, usted puede emplear esta formulita de acá arriba para confirmar que efectivamente 2.4 por 10 a la menos 3 coulombios va a ser igual a la suma de carga 1 más carga 2. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.